Buenos días, colegas, bienvenidos. Soy la doctora María Teresa Binatea Cuenca de Figueroa, soy radióloga y soy parte del equipo de CDI. Y hoy hablaremos de la importancia de la evaluación imagenológica aplicada a la odontopediatría. Vamos a revisar una serie de casos de pacientes pediátricos, muchos de los cuales vamos a tener hallazgos. Ellos llegan para una evaluación general, pero terminamos encontrando sorpresas que modifican por completo su tratamiento. Vamos a empezar con la más común, las anomalías de número. Aquí el hallazgo de piezas dentarias extras, de piezas supernumerarias. En este caso, en el maxilar superior, la fila de piezas en evolución intraósea, tenemos aquí a la segunda molar, la primera, ambos premolares, canino lateral, central, pero aquí este es el incisivo central derecho, este es el izquierdo. Esta es la pieza 5.1 y la 6.1 que ya ha sido exfoliada. Pero aquí tenemos dos piezas en formación, dos piezas extras. A estos supernumerarios que aparecen en la línea media superior se les conoce como mesiodens. En este otro paciente seguro les llama la atención el mesiodens. En estos casos sí sería necesario ampliar el estudio con una tomografía para saber su localización exacta y saber la relación que pueda tener con el incisivo izquierdo y con las tablas óseas. Pero si nos fijamos bien, hay un segundo supernumerario que está aquí, en posición invertida incluso. Esta es la corona y su raíz. Esta anomalía puede aparecer tanto en la dentición decidua como en la permanente, incluso a veces en ambas. Como aquí en la fórmula decidua, tenemos a la 5.5, 5.4, 5.3. ¿Y cuál de estas dos sería la 5.2? Por su anatomía irregular, yo podría pensar que esta es la supernumeraria. Y en la fórmula permanente, tenemos la segunda molar, premolares canino, y uno de estos también sería el incisivo lateral derecho. En este paciente se está presentando en ambas denticiones. Si tenemos casos de dientes de más, también tenemos casos con dientes de menos, la agenesia de las piezas. Son piezas que nunca se formaron, no es que hayan sido extraídas, sino que nunca estuvieron presentes. Vamos a contar aquí las piezas que están formándose. Tenemos a la 1.7, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2 y acá la 2.3. No estamos encontrando el germen dentario de la pieza 2.2. La agenesia es más común que afecte justamente estos dientes, los laterales. Son los más comunes de presentar agenesia. Decíamos que, según la literatura, la pieza más sensible de sufrir agenesia eran los incisivos laterales. Aquí ciertamente hay agenesia de laterales, pero también hay agenesia de los caninos, es bilateral. Agenesia bilateral de incisivos laterales y de caninos superiores. La agenesia de caninos es un poco menos frecuente, pero sí nos llegan varios casos. Aquí en la arcada inferior tenemos los premolares, este es el lateral, este está todavía en proceso de erupción, pero no están los caninos. Agenesia bilateral de caninos inferiores. ¿Qué pasa si tenemos muchas agenesias? La no formación de varias piezas dentarias puede estar relacionada con alguna condición de fondo, como por ejemplo algún síndrome, justo como la displasia ectodérmica. Miren este paciente, ¿cuántas agenesias tiene? Esta es la 1.6, pero no vemos los premolares, no vemos el canino, no vemos el lateral. Están sí los incisivos centrales, pero aquí tampoco de forma bilateral no hay lateral, canino ni premolares. Aquí abajo nos falta la segunda premolar en ambos lados, pero también nos faltan los incisivos. No está en ninguno de los 4 incisivos inferiores.
Casos como estos, con agenesia de múltiples piezas, son los que nos sugieren el diagnóstico de displasia ectodérmica. Este es otro ejemplo. Aquí no encontramos a los premolares, no encontramos tampoco a los laterales, pero como no hay persistencia de sus deciduos, no podemos asegurar de que sea una agenesia porque puede haber sido una extracción. En la arcada inferior nos falta aquí la 4.2 y la 4.5. Aquí de lateral sí hay persistencia del deciduo, entonces yo sí puedo asegurar de que hay una agenesia del lateral. También podemos encontrarnos con anomalías de posición, como la transposición. La transposición es una anomalía dentaria de erupción, de posición. ¿Qué sucede cuando una pieza toma el lugar de la otra? Es decir, hay un intercambio de lugar de dos piezas. Aquí tenemos uno de apariencia bilateral, una transposición completa. Aquí está el primer premolar ocupando el lugar del canino derecho. Aquí está el canino. Lo mismo del otro lado. Esta anomalía es más frecuente entre el canino y premolar, pero también puede suceder entre otras piezas, ¿no? Aunque es raro. Más lo vamos a encontrar entre canino y premolar. En este paciente se está dando la transposición. El canino del lado derecho está en proceso de erupción entre las dos premolares, dejando en su lugar al canino deciduo. Este es el mismo paciente, son sus imágenes rendering del examen tomográfico. Aquí en axial tenemos las raíces de los dos premolares y la corona del canino en medio. En sagital, aquí de lado se puede ver cómo está erupcionando el canino en esa posición, abriéndose espacio entre los dos premolares. En este paciente están pasando dos cosas. Hay una transposición en el primer cuadrante, un canino en vía de erupción entre las premolares, y también hay un odontoma causando la impactación del incisivo lateral inferior izquierdo. Es un odontoma compuesto porque se notan ahí los dentículos. El incisivo lateral derecho ya está erupcionado, pero aquí persiste el 7.2. Por culpa de este odontoma, que viene a ser un obstáculo, está impactando a la 3.2. Los odontomas son muy frecuentes y a veces van a ocasionar, como en este caso, la impactación de las piezas. Si comparamos los caninos superiores de ambos lados, la transposición del lado derecho, el canino erupcionando entre los premolares en lugar de estar sobre su deciduo. Y aquí en el lado izquierdo, la correcta orientación del canino sobre su deciduo. Existe otra anomalía que son los dientes sumergidos. Un diente sumergido está intruido, está en infraoclusión y se da en las molares deciduas. Por ejemplo, aquí fíjense en el primer cuadrante. La segunda molar decidua, la 5.5, está intruida. Estas piezas están anquilosadas. El hueso alveolar continúa creciendo, pero ellas no se mueven. Lo que va a generar es que la primera molar permanente se vea mesioangulada y que la primera premolar se vea distoangulada. ¿Qué pasa con el sucedáneo? La segunda premolar queda impactada o también puede haber agenesia, como en este caso. Las dos segundas molares inferiores están sumergidas, pero hay también agenesia de la 3.5 y de la 4.5. Miren cómo las primeras molares están mesioanguladas y las primeras premolares se ven levemente hacia distal. ¿Qué pasa con el sucedáneo? Puede quedarse impactado o a veces se puede desplazar. Aquí la pieza 6.5 está sumergida. La 2.4 está en evolución extraósea y aquí la 2.5 está desplazada hacia mesial.
la 6,5 está sumergida, está en relación con el piso del seno maxilar izquierdo. Y la 2,5 está desplazada hacia la tabla ósea palatina. La primera premolar está distoangulada, la primera molar mesioangulada, esto es característico cuando hay una pieza sumergida, y aquí en el 3D podemos ver cómo la segunda premolar está quedando aquí por atrás, por palatino. También tenemos las anomalías dentarias de forma, como la fusión. La fusión es la unión de dos piezas dentarias. En este ejemplo de un paciente en dentición primaria, cuando estamos frente a un caso de fusión dentaria, lo que tenemos que hacer es el conteo de las piezas. Cuando hacemos el conteo, en un caso de fusión, vamos a tener una pieza de menos. Entonces aquí si contamos, tenemos a la 5,5, 5,4, 5,3 y aquí es donde nos vamos a parar un momento. No tenemos una 5,2 o una 5,1 con una morfología normal. Lo que encontramos es una sola pieza con un ancho coronario y radicular mayor. Además, esta pequeña fisura en la zona de fusión de la 5,2 con la 5,1. Incluso si vemos más allá, si nos vamos a la fila de las piezas permanentes en evolución intraósea, no encontramos el germen de la pieza 1,2. Es muy común que encontremos una anomalía en las piezas permanentes y tenemos también una anomalía en las deciduas. Lo que tenemos que hacer entonces para detectar una fusión es contar las piezas. Tenemos aquí la 5,5, 5,4, 5,3, 5,2, 5,1 y aquí nos detenemos nuevamente. Hay una fusión entre las piezas 6,1 y 6,2. Comparando la corona y la raíz con la 5,1, esta pieza tiene una dimensión mesiodistal mayor, tanto a nivel coronario como radicular. Y también aquí está ausente el germen de la pieza 2,2. La geminación es una anomalía que consiste en un intento de división de una pieza dentaria. Es un intento de división. Vamos a encontrar alguna literatura que va a decir que no podemos estar 100% seguros de que se trate de una pieza geminada, una pieza en proceso de división. Porque algunos autores dicen de que también podríamos estar frente al caso de una pieza que se está fusionando con una supernumeraria. Aquí vamos a la arcada inferior. Vamos a enumerar. Tenemos a la 3,7, la 3,6, 3,5, 3,4, 3,3, los incisivos, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 y 4,7. El conteo de las piezas es correcto, pero ¿qué vemos en la pieza 3,2? Su anatomía es diferente. Su ancho mesiodistal ha aumentado y tiene esta pequeña muesca en la zona central. Hay una geminación de la pieza 3,2. En este caso de geminación, si examinamos rápidamente la panorámica, seguro les llama la atención la morfología de la pieza 1,1. La vemos de un tamaño mucho mayor a su contralateral y también tienen esta especie de talón cuspidio. Vamos a ampliar este caso con tomografía. Aquí vemos la pieza en una vista tridimensional. Lo que vamos a hacer es que la vamos a resaltar y así vamos a poder hacer una comparación con su contralateral, con la 2,1. Tiene en la cara vestibular la pequeña muesca que señala la zona de división. Si nos vamos hasta su cara palatina y nos empezamos a sumergir en los planos, vamos a encontrar este talón cuspidio que emerge de su cara palatina. En una vista coronal
vemos que cada segmento presenta su propio cuerno pulpar. Por lo general, para tratamientos de ortopedia y ortodoncia van a venir muchos pacientes pediátricos para una radiografía lateral. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en una cefalométrica? La cefalométrica también nos puede servir para estudiar la vía aérea y su permeabilidad, como en este caso. Esto lo vamos a usar de ejemplo. En este paciente, su vía aérea está permeable. Aquí tenemos el paladar blando y la epiglotis. Pero, ¿qué sucede en este caso? Nos vamos a centrar en la vía aérea superior y en la nasofaringe. Encontramos un estrechamiento de la vía aérea. Y esto es debido a la hipertrofia de una estructura que encontramos aquí, la adenoides. En este caso, el estrechamiento es más marcado. Esta hipertrofia de la adenoides puede conllevar en algunos casos a que nuestro paciente sea respirador bucal. En este caso, si nos vamos a la columna cervical, tenemos la fusión de varias vértebras. Casos como este pueden estar asociados a una restricción muy marcada de la movilidad en el cuello e incluso también se pueden asociar a síndromes. El hueso atlas, aquí la primera vértebra, se diferencia del resto en que no presenta ni apófisis espinosa ni cuerpo. Es justamente en el atlas donde aparece el ponticulus posticus. Este se forma debido a la mineralización del ligamento atlanto-occipital, con su característica forma de un arco. El ponticulus posticus no muestra preferencia ni por el sexo, ni por la edad, ni por los pacientes clase 1, 2 o 3. Algunos lo consideran solamente una variante anatómica. Antes de pasar al siguiente ejemplo, quisiera que se fijen bien en la calota de este paciente. Se ve de una densidad uniforme, no hay irregularidades en el interior. En cambio, miren este paciente. Presenta múltiples focos radiolúcidos bien delimitados. Este patrón radiográfico recibe el nombre de plata chancada, por la semejanza que tiene con los trabajos de orfebrería. Si comparan la apariencia de este paciente con este anillo, van a darse cuenta que son muy parecidas. Este patrón de plata chancada se observa en pacientes con craneosinostosis. La craneosinostosis es una fusión temprana de las suturas del cráneo. Lo que sucede es que al fusionarse las suturas antes de tiempo, no le dan lugar al cerebro para que se pueda desarrollar. Por eso el cerebro, en su afán de crecer, presiona la calota en diferentes puntos, dando esta apariencia. La craneosinostosis puede darse sola o también acompañada de síndromes, como el síndrome de Cruzón o de Apert. Otro hallazgo importante para estar atentos en nuestros pacientes pediátricos es la reabsorción intracoronaria preeruptiva, o PEIR por sus siglas en inglés. Con este nombre, PEIR, es que van a encontrar mayor información en la literatura. Miren a este paciente. Si la condición se llama reabsorción intracoronaria preeruptiva, entonces ¿dónde tenemos que buscar? Nos debemos centrar en las piezas que están en evolución intraósea. Si vamos aquí en la arcada superior, vamos a ir buscando algo que nos llame la atención. Abajo y miren aquí, en la primera premolar inferior izquierda. Presenta esta imagen radiolúcida en su corona. La reabsorción intracoronaria preeruptiva es un defecto dentinario y este puede ir creciendo hasta que al momento que la pieza llega a erupción puede tener una pérdida de estructura importante. En esta pacientita a veces no hacen caso a la indicación de nuestros técnicos y cuando son pequeñitas dicen que no se pueden retirar los aretitos.
Aquí si buscamos entre las piezas en evolución, miren aquí esta segunda molar. También tiene esa imagen radiolúcida difusa en su corona. En algunos artículos en castellano van a encontrar que las llaman falsa caries o pseudocaries. Ese término está mal. Lo van a encontrar sí en algún artículo, pero ustedes no lo llamen así. Está equivocado. De caries no tiene nada. Es una pieza intraósea. Es imposible que se forme caries ahí. En este otro caso, la tenemos aquí en el canino superior izquierdo. Miren que comparada con los casos anteriores es de mayor tamaño. Es importante que reconozcamos que nuestro paciente pueda tener una de estas piezas para poder planificar anticipadamente su tratamiento. Búsquenlo así como PEIR y les van a salir muchos artículos de su diagnóstico y sobre todo de las maneras como se está abordando su tratamiento en la actualidad. Debemos tener cuidado también con otro error que puede aparecerles en la literatura. El PEIR es confundido a veces con la ameloclasia. Ya hemos hablado antes de la ameloclasia en conferencias anteriores. La ameloclasia es también un proceso de reabsorción interna, pero la gran diferencia es que la ameloclasia aparece en piezas incluidas de larga data, piezas que tienen un desarrollo radicular completo, ápice cerrado, y que han estado incluidas dentro del hueso mucho tiempo. En cambio, la reabsorción intracoronaria preeruptiva se da en piezas que todavía están en desarrollo, son piezas jóvenes. La imagenología también nos va a ayudar mucho en los pacientes que presenten paladar fisurado para la planificación quirúrgica y del tratamiento ortodóntico y ortopédico. Nos llega este paciente de labio leporino y fisura en el paladar. Vemos este defecto óseo en el maxilar superior derecho, que se está extendiendo desde el piso de la fosa nasal derecha hasta la zona interproximal a las piezas 1.3 y 1.2. En esta vista axial vemos el compromiso de la sutura intermaxilar y palatina. Y aquí en la imagen renderizada graficamos cómo se pierde la continuidad del piso de la fosa nasal. En este otro paciente es una fisura bilateral. Del lado derecho, el defecto va desde el piso de la fosa nasal hasta la zona interproximal a las piezas 5.3 y 1.1. Y en el lado izquierdo va desde el piso de la fosa nasal hasta interproximal de las piezas 6.1 y 2.4. Es común que haya agenesias en la zona del defecto. Y aquí, por ejemplo, no vemos ni a la pieza 2.1 ni 2.2. Aquí hacemos un barrido en la vista axial. En la vista más cefálica se ve la fisura bilateral. Aquí estamos encontrando a la pieza 1.2. En la panorámica no se veía muy clara y es porque estaba orientada hacia la tabla palatina, está por detrás del canino. Pero sí confirmamos que las piezas 2.1 y 2.2 no están presentes. Aquí en la representación tridimensional se nota el defecto bilateral y la falta de estructura en la zona del paladar duro. También podemos encontrar la presencia de tumores en nuestros pacientes pediátricos. El más común de todos, el odontoma. Esta pacientita acudió para la evaluación porque tenía persistencia de la pieza 5.1. Querían localizar a la pieza 1.1 y descartar de que hubiera agenesia. Pero al momento de hacer la panorámica nos encontramos con esto. Vemos pequeñas imágenes radiopacas de densidad dentaria, rodeadas por un halo radiolúcido. La pieza 1.2 está mesioangulada, hay persistencia de la 5.1 y el incisivo central permanente está desplazado hacia cefálico. Aquí está. En las vistas axiales, en la más superior, encontramos a la pieza 1.1 en posición horizontal.
Y en las vistas siguientes vemos cómo el odontoma ocasiona la expansión y el adelgazamiento tanto de la tabla ósea vestibular como palatina. En la vista transaxial vemos cómo la pieza 5.1 está impactada contra el odontoma. La 5.1 tiene una rasuración radicular externa de un tercio. Y también podemos ver el tracto gubernacular del odontoma. Esto es característico de los tumores odontogénicos. En vistas coronales, la pieza 1.1 está en relación con el piso de la fosa nasal derecha y el contorno mesial del odontoma está en relación con el conducto nasopalatino. Todos estos datos son muy importantes para la intervención del caso. Es muy común encontrar odontomas, por eso es importante la evaluación imagenológica. Algunas veces podemos encontrar otro tipo de tumores, como este caso, el tumor odontogénico adenomatoide. Aquí observamos una imagen radiolúcida en el maxilar superior derecho que se extiende en sentido mesiodistal desde apical de la pieza 1.1 hasta mesial del tercio apical de la 1.6. Tiene límites definidos, bordes corticalizados, una forma redondeada. La pieza 1.3 está desplazada hacia cefálico y hacia distal. Y tenemos la persistencia de las piezas 5.3 y 5.2. En las radiografías periapicales notamos la presencia de múltiples imágenes radiopacas puntiformes en el interior de la lesión. En la vista axial, haciendo un barrido desde cefálico a caudal, tenemos la lesión mixta en este primer cuadrante con imágenes hiperdensas puntiformes en su interior. Esta está produciendo el aumento de volumen con expansión y adelgazamiento de las tablas vestibular y palatina. La pieza 1.2 está en posición horizontal. En una vista coronal, en un barrido de posterior anterior, vemos a la pieza 1.3 con un desplazamiento hacia arriba, cefálico, y una marcada dilaceración hacia mesial en su tercio apical. Es una lesión pericoronaria que está emergiendo desde su tercio cérvico radicular y produce el desplazamiento cefálico, el desplazamiento hacia arriba del piso del seno maxilar derecho. En una vista más anterior podemos ver el tracto gubernacular de esta lesión. Con la reconstrucción tridimensional podemos ilustrar de manera didáctica a nuestro paciente la localización de la lesión y la relación que puede tener con las estructuras vecinas. El tumor odontogénico adenomatoide es benigno, es más común en las mujeres y se presenta en la segunda década de vida. Así como podemos encontrar tumores, también podemos encontrar lesiones quísticas. Esta es una paciente que acudía para evaluación previa a su tratamiento de ortodoncia. Aquí en la radiografía panorámica se evidencia una imagen radiolúcida proyectada en la zona de las piezas anteroinferiores, de límites definidos, bordes parcialmente corticalizados y forma irregular. Esta misma imagen radiolúcida también se puede ver en la radiografía cefalométrica, donde también se puede identificar adelgazamiento de la cortical de la tabla ósea vestibular. Haciendo un barrido en axial, notamos que en una vista cefálica la lesión tiene límites definidos, bordes corticalizados y que inicia por mesial de la pieza 3.3. En una vista media llega hasta distal de la 4.1 y en una vista caudal se extiende solo hasta la línea media. En la vista coronal vemos que la lesión se está extendiendo desde apical de la 3.3 hasta mesial de la 4.2 y en sentido cefalocaudal desde el tercio apical entre las piezas 3.3 y 3.2 hasta el tercio inferior de la parasínfisis mandibular izquierda.
En su porción superior es más grande y en su porción inferior llega solo hasta la línea media. El quiste óseo simple, que sería este caso, es una cavidad intraósea que puede presentar contenido seroso, sangre o incluso estar vacía. Es muy común encontrarlo en pacientes jóvenes. No hay predilección por el sexo, es asintomático y suele ser un hallazgo radiográfico como en este caso. Su origen es desconocido. Antes se le asociaba con una historia de trauma, así que también van a encontrar en la literatura este tipo de quiste con el nombre de quiste óseo traumático. Sin embargo, su origen traumático hasta ahora no ha sido comprobado. Este es otro caso de una panorámica que seguramente nos llama la atención, esta imagen radiolúcida en el cuerpo mandibular derecho, de límites definidos, bordes corticalizados, una forma redondeada que está proyectada sobre la pieza 4-7, la cual está impactada contra la 6 y mesioangulada. Haciendo un barrido en la vista axial, notamos una imagen isodensa en el cuerpo mandibular derecho que se extiende en sentido mesiodistal desde la zona interradicular de la pieza 4-6 hasta la cortical de la cripta ósea de la pieza 4-8. Produce el borramiento de la lámina dura del tercio apical de la raíz distal de la pieza 4-6 y también adelgaza y expande la tabla ósea vestibular. Aquí en la vista tangencial, haciendo un barrido de lateral a medial, se observa que esta imagen isodensa se extiende en sentido cefalocaudal desde la cima del reborde alveolar hasta la cortical inferior del conducto dentario. Incluso causa un borramiento parcial de este. La pieza 4-7 está impactada contra cérvico radicular distal de la 4-6. Aquí en las vistas transaxiales confirmamos la expansión de la tabla. La pieza 4-7 está orientada, su corona, hacia vestibular y sus ápices están en relación con la tabla ósea lingual. Esta imagen isodensa tiene límites definidos, bordes corticalizados y tiene como aparente sitio de inicio la zona de la furcación de la pieza 4-7. Estos signos nos hacen pensar que estamos frente a un quiste mandibular de la bifurcación. El quiste mandibular de la bifurcación es un quiste de origen inflamatorio. Emerge por vestibular de las raíces de las piezas parcialmente o que están recientemente erupcionadas, ocasionando la inclinación de la pieza hacia vestibular. La corona está un poco hacia vestibular. Y aquí vemos cómo se pierde la continuidad de la tabla. Se asocia más a la primera y segunda molar inferior. Es asintomático a veces, pero puede estar acompañado también de dolor y de pus, por lo que a veces también se le conoce como el quiste mandibular bucal infectado. Para terminar, les quiero presentar un caso reciente de anquilosis dental. Nos llegó este paciente que su motivo de consulta era la localización de las primeras molares derechas. Es un paciente de 11 años, así que para su edad la pieza 1-6 y 4-6 ya deberían estar en su correcta posición. Vamos a ver primero la inferior. Está mesioangulada, está impactada contra cérvico distal de la pieza 4-5, pero lo importante es que sí observamos espacio para el ligamento periodontal. Ahora nos vamos a la superior. La pieza 1-6 está semi-incluida, pero a diferencia de la inferior, no parece tener contacto con sus vecinas. Su posición está por encima del plano oclusal, pero no pareciera deberse a un caso de impactación, a un obstáculo. En las vistas axiales, en una vista cefálica, vemos que los ápices de la pieza 1-6 están dentro del seno maxilar derecho. Si bajamos un poco, a esta altura donde ya se ven los ápices de la 2-6, está recién la corona del lado derecho. Y más hacia caudal, donde está ya la corona de la 2-6, se nota la infraoclusión de la derecha porque deberían estar a la misma altura.
En las vistas transaxiales vemos que tanto la raíz mesiovestibular y distovestibular están dentro del seno maxilar, pero el detalle importante es que no se ve espacio para el ligamento periodontal. Aquí en la raíz palatina hay una pequeña curvatura hacia vestibular en su tercio apical. Está en relación con el seno maxilar y con la pared externa de la fosa nasal, y tampoco hay espacio para el ligamento periodontal. Estos signos nos sugieren que estamos frente a un caso de anquilosis dental. Como podrán haberse dado cuenta, la imagenología de los pacientes pediátricos va mucho más allá que lesiones cariosas y radiografías Baldwin. Son muchas condiciones y hallazgos radiográficos que pueden hacer que el plan de tratamiento inicial cambie por completo. Les agradezco mucho su atención, espero que esta conferencia haya sido de su agrado, y si tuvieran alguna duda pueden hacérmela llegar al correo mbinatea@cdi.com.pe y con gusto los ayudaré. Muchas gracias y buenos días.